Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Colombia 24/7. En la actualidad se están desarrollando las campañas electorales para definir quién será el próximo mandatario de nuestro país. Los candidatos para la presidencia de este periodo electoral son Juan Manuel Santos, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Clara López y Oscar Iván Zuluaga. Cada uno representante de diferentes partidos políticos, por lo cual sería obvio pensar que las diferencias entre cada uno de ellos son evidentes. Sin embargo, no hay certeza en el discurso político de cada uno de los representantes. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuáles son las prioridades de cada uno de ellos? ¿Qué piensan algunos ciudadanos? Colombia se caracteriza por ser un país de extremos, es decir, que los ideales no suelen ser considerados de términos medios, sino que son en mayor medida radicales. En la política colombiana existe una división clara entre la derecha y la izquierda. La derecha se caracteriza por el tradicionalismo, por el esfuerzo de conservar el poder y de repartirlo entre las personas que comparten intereses. La izquierda considera que la sociedad es intercultural, desemejante, internacionalista, por lo que le da prioridad al progresismo y a la consecución de la igualdad social. Manuel Santos. Con este candidato ocurre algo particular, puesto que por estrategias políticas el candidato decidió hacer una alianza de los partidos Liberal, Parte del Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, conformando la Unidad Nacional, siendo este el partido que representa. A partir de esto establecemos que se identifica con los principios ideológicos de derecha, aunque no muy radical, es decir, centro-derecha, y se identifica básicamente con propuestas de corte liberal, puesto que considera que para que exista un progreso social deben existir libertades individuales y todas las personas deben ser vistas de manera equitativa ante la ley. Los tres pilares de la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos son un país solidario, incluyente y de oportunidades, un país de emprendedores y con pleno empleo, un país sin miedo, sin guerra y en paz. En el primer pilar se enfocará en educación, vivienda y salud. El segundo pilar se enfocará hacia la consolidación de acuerdos con el sector agropecuario, una mejor y mayor inversión hacia la industria nacional. En el tercer pilar, recalca que durante su gobierno se dieron la mayor cantidad de caídas de los grupos al margen de la ley y que continuará el proceso de paz en Cuba, puesto que considera que este va por muy buen camino. Soy Marta Lucía Ramírez, una colombiana que ha luchado desde muy joven para salir adelante haciendo las cosas de manera diferente y sin importar lo que digan los demás. Cuando desde pequeña le decían que una niña de una familia trabajadora nunca podría llegar lejos, se esforzó por lograr todo lo contrario. Cuando la cuenta del banco decía que sus padres no tendrían cómo pagar los estudios universitarios, su madre consiguió préstamos y Marta Lucía trabajó personalmente para pagar sus estudios y ser una profesional. Cuando se casó, los médicos le dijeron que su sueño de tener hijos no sería posible. Ella y su esposo no le hicieron caso ni a la ciencia, ni a la lógica, ni a la razón. Hoy ese sueño tiene nombre, María Alejandra. Y cuando se graduó de abogada y le dijeron que sin palancas nunca podría tener un buen puesto, les demostró que el trabajo honesto y bien hecho vale mucho más que cualquier apellido. Mientras era ministra de Comercio, le dijeron que Colombia lo único que tenía para exportar era café y carbón. No lo creyó y logró que cientos de emprendedores exportaran sus productos y que conquistaran al mundo con su talento. También le dijeron que una mujer nunca podría ser ministra de Defensa. No hizo caso y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo. 5 principales pilares de su campaña son seguridad, educación, empleo, salud y justicia. Este primer pilar busca brindar seguridad y protección a los colombianos en las calles y en las veredas, perfeccionando las redes de cooperación. Su segundo pilar se fundamenta en un aumento sustancial de la inversión del PIB en educación para así garantizar la infraestructura básica de servicios públicos y telecomunicaciones en los colegios colombianos. El tercer pilar busca convertir el empleo en un derecho real de todos los sujetos, por medio del cual habrá una mejor asignación de los dineros para evitar que los recursos sean desviados y reducir el costo de los medicamentos, implementando las importaciones directas para el gobierno cuando resulte necesario. Todo esto siempre y cuando se puedan asegurar mejores salarios a los médicos y a los profesionales de la salud en nuestro país. El quinto pilar se basa en la eliminación de la capacidad del Congreso para elegir a los magistrados, además de prisión perpetua para los violadores y todas aquellas personas que hagan uso de ácidos.
Todo esto de la mano de una gran inversión en dotaciones físicas y tecnológicas al sistema judicial. Óscar Iván Zuluaga es economista, con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Compatriotas, hoy ha nacido el Centro Democrático, por una nación que se proponga vibrar alrededor de la educación. A esta misma hora, reiniciamos la campaña de apoyo a Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República. Óscar Iván Zuluaga. Pensión. Encuesta de Gallup recién divulgada revela: 78% de los colombianos no están de acuerdo con que los miembros de las FARC puedan participar de política sin tener que pagar cárcel. Colombia quiere paz con justicia. Zuluaga, presidente. Compañero de todas las batallas y no pasajero de ocasión. Hoy votamos por San Andrés. Hoy votamos en solidaridad con los disidentes democráticos de Venezuela. Hoy votamos contra el castrochavismo que algunos quieren traer, que el gobierno propicia, que otros prefieren no enfrentar. Enrique Peñalosa. Este candidato tiene gran trayectoria, es economista, administrador y político colombiano. Fue alcalde de Bogotá entre 1998 hasta el 2001. Siempre ha tenido una postura liberal y llegó a ser representante por el Partido Liberal Colombiano en el 1990. Para las elecciones de este año, 2014, se lanzó como candidato a la presidencia con el respaldo del partido Alianza Verde. Este partido se caracteriza por tener una orientación hacia el centro, que integra muchos movimientos de la izquierda colombiana. Es a partir de aquí que se generan sus propuestas. El eje principal de estas es la igualdad. Con Peñalosa presidente, podemos soñar con la tranquilidad de tener un mejor país. Un país donde se unen los que aprenden y los que enseñan, los que trabajan en el campo y en la ciudad. Un país donde se unen los que tienen las ideas y los que las hacen realidad. Para que el progreso de Colombia no dependa de uno, sino de todos. Votemos por el país que podemos tener. La educación será una gran prioridad para nosotros. Por eso escogimos como nuestra vicepresidenta a Isabel Segovia, una de las principales expertas en educación en Colombia. Ese es nuestro compromiso con canalizar recursos a la educación. Desde los jardines sociales para los primeros 5 años, que atiendan bien a todos los niños. Posteriormente, colegios de calidad, con buenas instalaciones, con excelentes maestros, bien seleccionados, capacitados y bien remunerados, de manera que tengan ingresos comparables a los demás profesionales y acceso a la educación superior, técnica y universitaria, para que así nuestros jóvenes tengan mejores posibilidades de tener buenos empleos y mejores ingresos. Todos los colombianos, sin importar su nivel de ingresos, deben tener la tranquilidad de que cuando se enfermen van a tener una buena atención en salud, que los atiendan oportunamente, que no tengan que madrugar a las 4 de la mañana o esperar semanas para que les den una cita o les hagan un tratamiento. Es indispensable que las aseguradoras que reemplacen a las actuales EPS, que buscan ganar dinero no atendiendo a los ciudadanos, tengan un ingreso que dependa, no simplemente de que tengan muchos afiliados, sino de la calidad del servicio que prestan. En salud, como en muchos otros campos, lo que necesitamos es menos política y más gerencia. Clara López. El Polo Democrático Alternativo es un partido de izquierda, resultado de la unión del Polo Democrático Independiente con el Movimiento Alternativa Democrática. ¿Por qué votar por Clara López para presidenta? Los jóvenes necesitamos a Clara López como presidenta porque es la única persona que nos puede garantizar un futuro laboral estable, un trabajo digno, de calidad, que nos permite desarrollar nuestra carrera en Colombia sin tener que salir del país. Clara López es la única candidata presidencial que acompaña la propuesta de ley que construyó el movimiento estudiantil. Es la única que se ha comprometido con la educación pública, gratuita y universal.
Clara López es educación pública, es educación como derecho. Y la propuesta de Clara López ha sido diametralmente opuesta a esa iniciativa que se han impulsado por parte de los gobiernos de turno durante los últimos 20 años en el país. Y es una concepción que defiende el carácter público de la universidad, que entiende que la universidad debe ser de calidad, que debe ser plenamente financiada por el Estado, que debe ser autónoma y que debe apostarle al desarrollo del país. Todos los demás candidatos ya tuvieron la oportunidad de hacer y no hicieron. Yo soy la candidata del cambio. Soy la presidenta de una Colombia por un buen camino. Presidenta Clara López. A continuación, vamos a escuchar cómo los ciudadanos perciben las elecciones de este año, con qué candidatos se sienten identificados y por qué. Bueno, siempre hay que distinguir el tipo de elecciones si son presidenciales o legislativas. En este caso venimos o el contexto, digamos, más especial en el cual la abstención sube un poco más, son las elecciones legislativas, pero generalmente las elecciones presidenciales en Colombia siempre son más llamativas, son más numerosas, la gente participa más. Y digamos, no es la excepción. Tenemos un contexto específico de estas elecciones de 2014 con un proceso de paz, con una reelección que sería, digamos, la siguiente variable a considerar. Y eso hace que tengamos unas elecciones bastante interesantes en términos de cómo se han creado las coaliciones, cómo se han hecho las transformaciones mismas de la selección de los candidatos y demás. Creo que de cara al ciudadano lo ve mucho más polarizado, mucho más complejo. De hecho, de alguna manera el tema de tener un presidente candidato al mismo tiempo hace que cambien y que se vean de forma distinta, ¿cierto? Como son las dinámicas propias de las elecciones presidenciales. Tenemos 5 candidatos, digamos, de forma interesante, que yo creo que abren el espectro político del país, uno de derecha, uno en la izquierda y, digamos, muchos más ubicados en el centro ideológicamente, pero que tampoco está muy claro, digamos, las diferencias sustanciales entre uno y otro. Otra característica de estas elecciones presidenciales es mujeres como una llave completa, que es la de la izquierda, la del Polo Democrático, y la de Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador, que me parece interesante, ya las mujeres como candidatas sustentadas, digamos, allí. Se ve también, digamos, la fragmentación de los partidos, digamos, en la formación misma del sistema y de la conformación misma de las elecciones presidenciales, con el presidente candidato, Juan Manuel Santos, y con Oscar Iván, que vendría del partido, o viene, digamos, de una coalición anterior. Eso hace entonces que las elecciones ahora se sientan más polarizadas, mucho más aburridas, por ejemplo, en términos de poca creación publicitaria, pocas campañas interesantes, de que los objetivos programáticos están mucho menos progresivos, son mucho más, digamos, tradicionales en ese sentido, y eso hace que los votantes tengan, digamos, diferencias no sustanciales a la hora de votar, pero sí de alguna manera, digamos, veamos diferencias respecto a campañas anteriores. ¿Con qué candidato me quedo? Yo generalmente siempre voto a la izquierda, es, digamos, mi forma tradicional de voto, que es el Polo Democrático, pero en esta ocasión, digamos, por la situación como está de voto, prefiero hacer un voto estratégico y en este caso entonces iría a votar por Juan Manuel Santos porque no quisiera que quedara Unión Centro Democrático. En esta campaña presidencial la verdad es que no me he puesto en la tarea de averiguar cuáles son las propuestas que tienen cada uno de los candidatos, pero si bien lo que ha llegado hacia mí, hacia mi esfera personal, ha sido mediante los medios de comunicación, principalmente radio, televisión y los semanarios, y he podido percibir que los candidatos presidenciales no se han enfocado en que el pueblo se dé cuenta, en que la gente se dé cuenta, en que los electores perciban cuáles son sus intenciones si llegan a la presidencia, sino que simplemente se han enfrascado en desprestigiar a los demás, y por eso es que hasta este momento, si bien no he cumplido de forma correcta mi deber de ciudadano de informarme de cuál sería la mejor decisión hasta ahora, mi intención de voto va por el voto en blanco, porque la verdad lo poco que conozco no tengo un candidato con el cual me identifique, pues hasta ahora he visto que el común denominador, a la excepción de uno de los candidatos, es que desean continuar con el proceso de paz, y es algo que yo pienso que debemos dar ese paso a los colombianos, sin importar quién sea elegido. Este proceso electoral me ha parecido bastante triste, he visto más problemas en cuanto al comportamiento de los miembros involucrados, los candidatos. Me parece que
antes de hacer propuestas es a desdeñar del contrincante, y eso no está bien. Estamos en un país que necesita paz y necesita reconciliación, y en ese sentido siento que los candidatos están atacándose unos a otros y dando un muy mal precedente de lo que es una campaña política y de lo que debe ser la política en un país como este. Y segundo, pues sí, tengo ya identificado por quién quiero votar. Me gusta un candidato particularmente. Siento que sus propuestas son muy interesantes. Lastimosamente, nuestro país no está listo para tener un presidente de esa corte, de esa naturaleza. Y pues obviamente votaré el domingo 25, ejerceré el derecho y lo haré por ese candidato, no importa si está liderando o no en las encuestas. Bueno, yo pienso que las elecciones de este año han estado bastante polarizadas. Los medios de comunicación se han encargado como de mostrar a dos candidatos únicamente y ponerlos pues de una manera como amigo-enemigo para que la gente se vaya para un bando definido o para el otro, sin prestarle atención realmente a los demás candidatos y a las campañas como tal. Además, los candidatos se han enfocado más que en el bienestar de la población y en mostrar sus campañas, se han enfocado en pelearse entre ellos, en sabotear sus campañas, en denigrarse como personas. Entonces no es el objetivo que realmente deberían tener las elecciones. Yo me identifico más con el candidato Enrique Peñalosa, votaría por él porque abarca uno de los temas que más le interesa a la población, que es la educación, algo que los demás no han tocado a profundidad o que no le han puesto mucha atención. Entonces pienso que la educación es muy importante para este país.